oportunidad que se presta para que cada uno de nosotros nos tracemos nuevos proyectos, para que encontremos nuevas maneras de servir y honrar el nombre de Jesús. Amén. Así que en esta oportunidad yo les voy a invitar para que podamos también buscar y aprender cuál es el propósito de Dios para nosotros. Y vamos a estar llevando una serie de mensajes relacionados con el reino. Relacionados con el reino de Dios y tú y yo como ciudadanos del reino de Dios. Porque no importa dónde esté nuestra ciudadanía terrenal, la ciudadanía más importante que podemos disfrutar, tú y yo, es la ciudadanía celestial. Amén. Así que una de las cosas que quiero comenzar hablando en este primer culto del año es a ver cuál es la forma en la cual tú y yo podemos crecer y alcanzar quizás un poco más allá de lo que aún nosotros mismos nos proponemos, porque sea algo que Dios mismo planificó para nosotros. Amén. Así que les invito a buscar eso, y el tema es relacionado con el reino, y recordamos que Jesús mismo en su primera predicación, el mensaje que llevó fue precisamente del reino de Dios, porque es uno de los temas más clásicos, más importantes que Jesús predicó. Allí en Mateo 4:17 Jesús en su primer declaración pública a modo de predicación dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tú y yo tenemos que aprender un poco más. Ahora, desde entonces, desde la predicación de Jesús, el reino se ha expandido por toda la tierra, y cada día nuevos ciudadanos del reino de Dios se añaden al pueblo de Cristo. Y damos gracias a Dios porque tú y yo somos parte de ese reino, ¿verdad? Damos gracias a Dios por cada persona que viene a Cristo y se convierte, por cada persona que es discipulada, por cada persona que es bautizada. Damos gracias a Dios por cada persona que se involucra en los asuntos del reino de Dios, porque ese es nuestro llamado, porque ese es el propósito de Dios. Atiéndame a mí, ¿ok? No se deje distraer, ¿ok? Cada uno de nosotros tiene asuntos personales que necesitan ser atendidos, y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante de Dios de alcanzarlo. Una de las cosas que la mayoría de las personas quisieran, al menos en alguna parte de su vida, es alcanzar importancia, crecer en importancia, o algunos pudieran decir en grandeza. Y de manera tradicional el tema de la importancia y de la grandeza, especialmente relacionado con la fe, es algo que no somos muy prontos a declarar, o ni siquiera somos de aquellos que se atrevería normalmente a decir: no, yo quiero ser grande, o yo quiero ser importante. ¿Por qué? Porque hay una tendencia social de ver ese tipo de actitud o declaraciones como algo, una forma de orgullo, con un poco eres tan orgulloso, se ve como una persona prepotente o arrogante. Interesante es que Jesús nunca desanimó a nadie a aspirar a ser grande o aspirar a ser importante. Así que si en su corazón está el deseo de ser grande o importante, especialmente en su relación con lo que Dios, en relación con lo que Dios quiere con su vida, hoy es un día en el cual usted puede aprender, usted puede entender que eso no está necesariamente mal. Las motivaciones son diferentes, es verdad. Hay gente que quiere ser grande, hay gente que quiere ser importante por causa de la prepotencia o porque quiere estar por encima de los demás. Y son personas que tienen intereses personales de grandeza, pero no necesariamente esos intereses o esas motivaciones son sanas. Sin embargo, hoy vamos a hablar de una manera sana de llegar a ser grande, de una manera bíblica de llegar a ser importante, y una manera que incluso Jesús la recomienda. Y estamos allí en Mateo 18 del 1 al 4. Miren lo que pasó ese día. Dice así la palabra de Dios: en ese momento los
discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos, diciendo entonces: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Miren que Jesús no dijo: ay, ¿para qué estamos hablando de grandeza? ¿Para qué ustedes andan preguntando de cómo pueden ser grandes? Para nada. Jesús más bien les canalizó la manera sana y la manera adecuada o correcta, o como quieran llamarle, de llegar a esos niveles de grandeza, esos niveles en los cuales tú y yo podemos llegar a ser importantes. Porque quiero darle por lo menos un par de razones por la cual considero que ser importante o grande es válido y es, valga la repetición, importante. La gente importante, la gente grande, son las personas que más posibilidades tienen de tomar decisiones que impacten a otras personas. Yo no sé usted, yo quisiera que la gente que está en lugares de eminencia, en lugares de posiciones, sean políticas, sean sociales, o sea en la estructura de la iglesia, sean gente que pueda tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios sabe que es lo mejor para la nación, lo mejor para el pueblo, lo mejor para la familia, lo mejor para mi vida. ¿Estamos en la misma página? ¿O a usted no le importa si quien está en esos lugares importantes tiene una mente descabellada o tiene ideas macabras? No le importa eso, ¿verdad? Que se importa, ¿verdad? Y por tanto nosotros tenemos que orar para que a esos lugares de importancia lleguen gente sana. Porque las personas importantes, las personas grandes, son las que muchas veces tienen la posibilidad de tomar decisiones. Y quizás en este lugar haya gente que Dios quiera que lleguen a esos lugares de grandeza, para que tomen decisiones que sean buenas para la sociedad, que sean buenas para la familia, que sean buenas para la nación, para donde sea que Dios le ponga, para la escuela, para lo que sea. La gente grande, la gente importante, son las personas precisamente que tienen la posibilidad de tomar decisiones que afectan a un sinnúmero de personas. Además, la gente grande y la gente importante son por lo general las personas que más influencia tienen en los demás. Y yo no sé usted, pero hay un montón de cosas que yo desearía que no anduvieran influenciando, y un montón de gente que yo desearía que no estuvieran influenciando tanto mi mente, la mente de mis hijos, la mente de tantas personas que están hoy confundidas y están enredadas en cosas que son destructivas. ¿Por qué? Porque alguien más les influyó, porque por ahí anda gente grande e influyente diciendo que eso es normal o eso es bueno. Y quiero que entienda, si usted está ok con eso, bueno, es su libertad. Pero yo quiero que en esos lugares de influencia, donde está gente importante y donde esté gente grande, haya gente que ama a Dios. Haya gente que tenga un corazón para Cristo. Haya gente que realmente las decisiones y la influencia, las declaraciones que tomen sean buenas para mis hijos, sean buenas para la iglesia, sean buenas para la sociedad y buenas para la nación. Pero por lo general nos encontramos que la tendencia, especialmente en la comunidad hispana, la tendencia de la gente cristiana es a no buscar ese tipo de lugares, no aspirar a ese tipo de posiciones. Y al final terminamos dejando en manos de gente, de mucha gente que no es sana, las decisiones que nos impactan a nosotros y las enseñanzas que influyen en nuestros hijos, en nuestros nietos y en la gente que amamos. Así que el desear ser grande, el desear ser importante, no es precisamente el problema, sino las motivaciones, el carácter y la integridad que la persona que llega a esos lugares tiene. Por eso creo que es muy importante este mensaje que está queriendo darnos Jesús hoy.
Cuando le preguntaron, bueno, ya formamos parte de tu reino, ya somos ciudadanos del reino. Ahora yo quiero saber, Señor, ¿cómo puedo estar más cerca de ti? ¿Cómo puedo estar más cerca del rey? ¿Cómo puedo ser más útil en el reino? Y sabemos que ese tipo de gente son precisamente la gente importante. Cuando nosotros vemos una película o leemos un libro relacionado con los reinos y los reyes, ¿quiénes son las personas más importantes? Los que están cerca del rey. ¿Cuáles son las personas más influyentes? Las que tienen cargos, las que tienen más cercanía con el poder y la autoridad del rey. La gente de la nobleza, los que viven en el palacio, ¿verdad? Los que tienen esos niveles. Bueno, en el reino de Dios también hay diferentes niveles. Y por supuesto, los niveles más importantes son alcanzados por un grupo de personas que hacen esto que Jesús aconseja. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Cuando le preguntaron quiénes son los más importantes en el reino de los cielos, Jesús les dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y la pregunta es entonces, bueno, Jesús no desacreditó la posibilidad de que deseemos ser grandes. Jesús no desacreditó la posibilidad de que querramos ser importantes. Y ya ahora nos dijo cuál es el camino para alcanzarlo. Ser como un niño. Dice que había un niño pequeñito por ahí, porque sí dice un niñito, un niño pequeño. Y Jesús lo llamó, lo puso delante de sus discípulos. Y les digo, si ustedes quieren ser parte del reino y ser grandes en el reino, tienen que ser como este niño. Pero les añadió, tienen que humillarse para llegar a ser como este niño. Y podría no tener sentido para muchas personas. Pero ¿qué significa el ser como un niño? Vamos a explorar algunas de las razones o algunas de las situaciones que viven y experimentan los niños. Axel, por ejemplo. Un niño pequeñito. ¿Ya se lo llevaron por ahí? ¿Dónde lo...? Por favor. ¿Eh? Un tema aquí. Pero ustedes conocen a Axel. Lo andaban mirando hace un minutito. Axel, ya 2 años. 2 añitos. Axel puede sobrevivir por su propia cuenta. ¿Verdad que no? Necesita de papá y mamá. Así tú y yo, cuando querramos buscar grandeza, tenemos que recordar que nuestras vidas pueden sobrevivir sin Dios a niveles humanos, pero eso sería el mayor error que podamos tomar en nuestras vidas. El pensarnos que somos completamente independientes de Dios y que podemos alcanzar las cosas por nuestra propia cuenta. Un niño, así como un niño depende de sus padres, tú y yo tenemos que aprender a depender de Dios para llegar realmente a acercarnos a Él, para llegar a posiciones de grandeza y de importancia en la cual podamos tomar buenas decisiones por la gente alrededor nuestro, en la cual tú y yo también podamos influenciar la gente, tanto a la gente que amamos como a la sociedad, y quién sabe hasta dónde Dios te permita influenciar. Pero si quieres realmente, y deberíamos desear esa grandeza sana, esa importancia que Jesús está hablando aquí, debemos ser como niños. Los niños dependen de sus padres. De hecho, los niños desean estar con sus padres. Por lo general, aún los niños abusados desean, crecen y aún después de adultos tienen en su mente alguna forma de deseo de tener una relación sana con sus padres. Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque los padres que están en esa posición de importancia para esos hijos, en esa posición de influencia sobre ellos, son las personas puestas por Dios para cuidar de esos niños. Y Dios quiere hacerlo contigo y conmigo. Tú quieres ser grande en la vida.
Tú quieres ser grande en tu trabajo. Tú quieres ser grande y aspirar y llegar a ser una persona importante y formar parte de la gente importante del reino de Dios. Busca depender de Dios. Busca depender de Dios. Deja de pensar que con tus propias fuerzas, con tu propia capacidad, con tu propia inteligencia es suficiente. Deja de pensar que no lo necesitas. Y ustedes me dirán, pero pastor, ninguno de los que estamos aquí anda pensando que no necesita a Dios. Por eso estamos aquí. Por supuesto, no lo pensamos, pero muchas veces es lo que demostramos. ¿Cómo se demuestra que no se necesita a Dios? Cuando no se habla con Él, cuando no se le pide, cuando no se tiene una relación constante, diaria con el Señor. Cuando algo pasa y buscamos resolverlo con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, sin involucrar a Dios. Cuando vamos a tomar decisiones importantes y ni siquiera le pedimos a Dios que nos ayude a tener sabiduría para tomar esa decisión. Muchas veces, de hecho, pudiéramos decir que probablemente la mayoría de los cristianos viven su vida cristiana como si no necesitaran a Dios. Y es triste. A veces yo vivo así. A veces se me pasa una semana y yo vivo así. Y realmente le pido perdón a Dios. Porque a veces se me escapa el tiempo. Y si no fuera porque tengo que hacer cosas relacionadas con la iglesia, porque ese es básicamente mi ministerio y a lo que dedico mi vida, probablemente no fuera tan buen cristiano ni nada por el estilo. Porque nuestra tendencia es a resolver las situaciones y a vivir la vida de acuerdo a nuestros propios criterios, de acuerdo a nuestras propias ideas y resolver los asuntos con nuestras propias fuerzas. ¿Qué hace Axel cuando tiene hambre? ¿Va y se cocina? ¿Verdad que no? Ni se atrevan a dejarlo, ¿verdad? ¿Qué hace? Llora, ¿verdad? Y si no lo oyen al principio, no se calla, ¿verdad? Llora hasta que lo oigan. Y si no está mamá a la mano, pues está la abuela, pero alguien encuentra ahí. ¿Por qué? Porque reconoce que su vida depende de sus padres. Tú y yo muchas veces vivimos nuestra vida como que todo depende de nosotros y como que a veces hasta un favor le hacemos a Dios con creer en Él. Dios nos libre, porque estamos desperdiciando nuestra fe y todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cómo se vive una vida cristiana independiente de Dios? Cuando nuestros criterios se van por encima de los criterios de la Biblia, del consejo mismo de Dios, expresado en su palabra escrita. Cuando Dios dice que es mejor esto y nosotros pensamos, ay, pero esto también es bueno, voy a hacer esto. Cuando nuestras decisiones contradicen el consejo de Dios, estamos como un niño pequeñito diciéndole a su mamá, no me des de la comida que tú me estás haciendo, yo quiero comerme este jabón, o yo quiero comerme este pedazo de madera, o yo quiero comerme esta fruta plástica. No sé si a ustedes les ha pasado que han visto niños que agarran una banana o agarran una naranja o alguna fruta plástica de encima de la mesa, de esas que son de adorno, intentan comérsela. ¿Por qué? Porque ellos no saben, ¿verdad? Ellos asocian la realidad con lo que ven, pero no siempre es así. Y cuando tú y yo intentamos vivir nuestra fe a nuestros propios criterios, estamos escogiendo una fruta plástica en vez de la fruta que nuestros padres nos están ofreciendo. En vez de la comida cocinada, la comida rica, la comida sana, estamos escogiendo hierba en vez de vegetales. Y así se le va la vida muchas veces a los cristianos. Por un lado, sienten que pueden vivir y tomar decisiones por su propia cuenta, sin ni siquiera buscar el consejo de Dios. Y por otra parte, muchas veces piensan que sus criterios están por encima del consejo mismo de Dios. Triste, ¿verdad? Es triste.
Pero en la realidad, muchas veces, y esto es lo que pasa, y pasó también con los discípulos, Jesús les dijo, para ser grande hay que ser humilde, hay que ser el servidor, hay que ser como un niño. Ese es el camino. Si quieres ser grande, no está mal. Busca la grandeza, pero búscala por el camino correcto, porque de lo contrario nos pasa que tomamos el camino equivocado, nos llenamos de arrogancia, acabamos con la gente que debemos cuidar y al final tenemos que, si Dios nos da su gracia, venir delante de Dios reconociendo que tomamos el camino equivocado y le fallamos. Pero ¿qué tal si seguimos su consejo? Hoy vamos a estar compartiendo la Santa Cena. ¿Qué es esto? Pónganse en el lugar de Dios. ¿Quién es Dios? El Creador, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Es Dios mismo, ¿verdad? Es parte de esa unidad que llamamos Dios, que creó todas las cosas. Sin embargo, cuando fue necesario salvar la raza humana, ¿qué hizo el Creador? Se convirtió en una criatura. A Dios se le pone en la palabra de Dios como Rey. De hecho, Jesús es Rey de reyes, Señor de señores. ¿Qué hizo el Rey? Dice la palabra de Dios que no tomó su título de Dios y de Rey como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, viniendo a esta tierra y dando su vida por sus criaturas. El Creador se hizo criatura. El Rey se hizo siervo por ti y por mí. El Dios eterno vino, como lo que celebramos de la Navidad, se hizo un niño y vino a esta tierra en condición humana, vulnerable, temporal y limitada, como tú y como yo. Muchas veces tuvo que llorar. Muchas veces sintió hambre. Muchas veces tuvo que clamar, como tú y yo necesitamos clamar a Dios cuando estamos en necesidad. Mucho que sufrió. ¿Siendo quién? Siendo Dios. Se humilló a esa condición. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con nosotros? Que no somos Dios, pero nos hemos creído lo que dicen mucha gente, de que sí somos dioses. Nos hemos creído lo que dicen muchas religiones, de que sí somos dioses, solo que estamos evolucionando. Eso es mentira del diablo. El Señor lo reprende. Tú y yo no somos dioses. Tú y yo somos creación del único Dios que existe. Ese Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, pero no nos hizo dioses. Tú y yo somos gente, seres humanos, limitados, temporales y para colmo, ensuciados y embarrados en la porquería del pecado. Podridos por dentro, con una sola esperanza: Jesucristo. Una sola esperanza: Jesucristo. Cristo se humilló y se hizo niño, se hizo hombre y se dejó matar por ti y por mí. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros? Una vez que somos adultos, una vez que pensamos y nos creemos inteligentes, una vez que podemos trabajar y traer un salario y tener una cuenta de ahorro y tener un carro y tener una serie de posibilidades y ver cómo funcionan las cosas que hacemos y ver cómo prosperamos, ¿cómo nos cuesta a nosotros, una vez que estamos en esa condición de grandeza personal, escuchar y aceptar el consejo de Jesús para decirnos que por mucho que nos creamos importantes, que por muy grande que pensemos que somos sin Él, no somos todavía nada. No somos todavía nada. Sin embargo, nos gusta creernos que sí. Por eso fue un reto grande lo que Jesús le dijo a estos discípulos. Si quieren ser grandes,
Si quieren ser importantes, entonces ustedes deben convertirse. Ustedes deben ser como este niño. Aprender a depender de mí. Aprender a escucharme a mí. Aprender a confiar en mí, como lo hacen los niños con sus padres. Miren, ni camina el muchacho ese casi porque lo tienen cargado todo el tiempo. Por eso es que cuando lo sueltan sale a carrera. ¿Ah? Él sabe que están hablando de él. ¿Cómo lo miman? ¿Cómo lo cuidan? ¿Cómo se hace así como un niño, verdad? Tenemos que dejar que Dios haga eso con nosotros. Tenemos que dejar de pensar que somos suficientes, que las sabemos todas, que nuestras decisiones pueden ser tan buenas como las que Dios nos aconseja, aunque sean muchas veces opuestas a lo que Él aconseja. Tenemos que dejar de ser arrogantes. Jesús llamó a aquel niño y el niño vino. Jesús comenzó a hablar y él se quedó quietecito. No tenía ni siquiera vergüenza de estar allí. Si tú y yo queremos alcanzar cosas grandes en este nuevo año, si tú y yo queremos ser importantes en el reino de los cielos, propongámonos que este año tú y yo seamos más como los niños en ese sentido. Seamos más como un niño que depende de sus padres y que así dependamos de Dios. Seamos como un niño que obedece a sus padres y que así obedezcamos a Dios. Que seamos como niños que se dejan corregir por sus padres y que así nos dejemos corregir por Dios. Que seamos como niños que escogemos la comida de nuestros padres y no que busquemos nuestros propios recursos para querer vivir de manera independiente de Dios. La mejor comida a la cual podemos nosotros aspirar cada día es al alimento que Dios pone en nuestra mesa. Recordamos también el alimento espiritual de la Santa Cena. Recordamos aquel día en que Jesús fue con sus discípulos y les llamó para celebrar la libertad que el pueblo de Dios había recibido a través de Dios usando a Moisés en el pasado. Y cuando estaban sentados a la mesa, recordamos cómo, amor, ¿vienes a ayudar? Cuando estaban sentados a la mesa, recordamos cómo Jesús le dijo a sus discípulos: que estaba esperando esa oportunidad de estar con ellos, esa oportunidad de tener esa última cena con ellos. Y le llamamos Santa Cena porque aunque inicialmente había un pan común, un vino común y todo lo que había en la mesa era común, luego Jesús hizo algo muy importante. Dice la palabra que Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por él. Y no solo eso, dice la palabra de Dios que Jesús lo partió. Y que partió el pan y dijo: este es mi... A ver, vamos, iglesia. Jesús partió el pan y dijo: este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Es como decir en otras palabras: esta es mi vida, que por ustedes es entregada para que tenga una muerte cruel y muy sufrida. Eso es lo que simboliza el pan. Jesús también tomó la copa y dijo: esta es mi sangre. La copa de un nuevo pacto en mi sangre para el perdón de tus pecados. Miren, aquel que es Rey de Reyes vino a esta tierra y se humilló al nivel de criatura y de dejarse matar por sus propias criaturas. Su cuerpo iba a ser partido, su sangre iba a ser derramada por ti y por mí. Y él dijo: quiero que coman de este pan y beban de esta copa, y cada vez que lo hagan en memoria de mí. En otras palabras, lo hagan recordándome a mí.
Porque es importante que recordemos con frecuencia el sacrificio de aquel que dio su vida por nosotros, aún siendo nuestro Creador. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone tantas veces que hemos tratado de vivir por nuestra cuenta, que nos perdone tantas veces que nos hemos creído ya adultos y que ya no lo necesitamos, que nos perdone tantas veces en que hemos pensado que nuestro dinero en el banco es nuestra seguridad, que nuestro trabajo es nuestra fuente de alimento, que nuestra casa es nuestro verdadero refugio, o que nuestra familia es nuestro nido de amor nada más. Perdónanos, Señor. Vamos a pedirle al Señor que aprendamos a ver la realidad con los ojos de un niño. La realidad de que sin nuestro Padre Celestial no somos nada. Estamos perdidos, pero que con Él somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias, porque tú nos permites, Señor, recordar a través de esta santa cena lo grande que tú eres. Que tú, Dios mío, siendo Dios, te humillaste en forma de hombre y viniste a esta tierra y diste tu vida por nosotros. Pero gloria sea tu nombre, porque la tumba no pudo retenerte, sino que al tercer día te levantaste y hoy vives. Resucitaste y hoy estás sentado en el trono. Padre, bendecimos el nombre de Jesús en esta hora y te damos gracias por tu Hijo. Te pedimos también perdona nuestros pecados, las tantas veces en las que te hemos fallado, las tantas veces en que nos hemos creído nuestros propios dioses, las tantas veces que aún inconscientemente actuamos como si no tuviéramos Dios o fuéramos nuestro propio Dios. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser humildes delante de ti, humildes como un niño que reconoce su vulnerabilidad, como un niño que quiere estar cerca de su padre, como un niño que reconoce que necesita el cuidado, la mantención y la protección de sus papás. Que así seamos contigo, Señor. Que cada día tú nos ayudes a vivir una vida de grandeza, una vida importante, porque vivamos como niños, dependiendo completamente de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.